pandemia ha cambiado nuestra forma de relacionarnos socialmente, pero también ha cambiado la forma de hacer negocio. Panamá ha hecho grandes pasos en este sentido. Hoy conversamos con Luis Cedeño, él es jefe de Comercio por Internet del Ministerio de Comercio e Industria, que nos explicará un poco cómo se ha potenciado el comercio electrónico en Panamá en los últimos años. Señor Cedeño, háblenos un poco de cómo se ha potenciado el comercio electrónico en Panamá y sobre todo cómo estimula esta forma de hacer negocios a la economía panameña. Ok, bueno, muchas gracias. Primero que todo, bueno, decir que nosotros en Panamá tenemos una ley de comercio electrónico que data del año 2008. En ese sentido, el comercio electrónico es relativamente nuevo en Panamá todavía. Si lo comparamos con mercados más avanzados como Estados Unidos, Europa, donde se hace comercio electrónico desde hace mucho más tiempo, ya han llegado a un nivel de madurez pues mucho más alto debido a algunas barreras que tenemos aquí todavía, por ejemplo, la bancarización o el acceso a Internet de banda ancha a nivel nacional. Hay países donde esos niveles ya alcanzan 95, casi 99%, casi 100% de la población. En Panamá todavía no estamos en ese nivel y eso, en cierto modo, constituye todavía una barrera para el buen desarrollo del comercio electrónico en Panamá. Sin embargo, sí nos hemos dedicado bastante a hacer foros, charlas, seminarios acerca de la ley, porque el comercio electrónico es una actividad y se reconoce en la ley de comercio electrónico como una actividad comercial como cualquier otra, pero con un componente tecnológico bastante importante. Entonces, eso hace que la ley en sí misma no sea tan fácil de entender o de comprender por las personas comunes, y mucho de lo que hemos hecho es la docencia de entender cuáles son los requisitos, cuáles son las necesidades y cuáles son los aspectos legales que esto involucra o están alrededor de una actividad comercial que se lleva a través de medios electrónicos, ¿no? Cuáles son las obligaciones, cuáles son las responsabilidades. Desde, Entonces, desde el no, 2008 adelante. a la fecha, ¿qué tanto ha crecido? Sabemos que se ha dado una evolución quizás por el conocimiento y la educación o la docencia que se ha dado al respecto, pero ¿qué tanto ha crecido en el país el comercio electrónico? Bueno, mira, estadísticas específicamente, para poder medirlas, se necesita alcanzar un nivel de desarrollo mayor, tanto por el lado de consumidores como del lado de comerciantes. No tenemos actualmente estadísticas, esas estadísticas se hacen en colaboración con otros organismos o entidades que podrían aportar pues, datos para hacer análisis. En Panamá todavía no existía hasta hace poco, se había implementado la factura electrónica fiscal, que es un medio a través del cual puede ayudar esto a sacar, obtener estadísticas importantes, porque podríamos segregar lo que son las ventas en línea de lo que son las ventas tradicionales. Anteriormente a esto, existen entidades internacionales que pueden también suministrar algunos datos, pero Panamá, al ser un mercado tan pequeño, con solamente 4 millones de habitantes, normalmente encontramos las estadísticas que se relacionan a Panamá mezcladas o englobadas dentro de lo que es regiones, ¿no? Centroamérica o Latinoamérica. Entonces, específicamente de Panamá, estamos haciendo gestiones para empezar a medirlo a través de herramientas como la factura electrónica fiscal y también en colaboración con otras instituciones gubernamentales y del sector privado que nos puedan ayudar a obtener data importante para hacer análisis de cómo ha estado creciendo el comercio electrónico en Panamá. ¿Qué tipo de negocios se han potenciado en el país y cómo funcionan? ¿Cuál es la dinámica del e-commerce en Panamá? Bueno, definitivamente creo que no es sorpresa para nadie. Uno de los negocios que más se ha potenciado es el negocio de los deliveries o las entregas a domicilio, tanto para comidas o para encomiendas, ¿verdad? Importante recordar ahí que la ley de comercio electrónico reconoce al comercio electrónico
medio, actividad. Entonces, en ese sentido, pues los comercios que quieran dedicarse a hacer comercio por Internet deben cumplir con todas las normas vigentes en la legislación nacional de acuerdo a la actividad comercial a la que están desarrollando, ¿no? Hay actividades comerciales que tienen que ver con alimentos, otros tienen que ver con medicamentos. Entonces, todas esas actividades comerciales tienen autoridades competentes y tienen leyes que todo comercio debe cumplir independientemente de que se haga a través de Internet o por medios tradicionales. Exacto. Usted mencionaba antes de continuar el tema de la conectividad. Amplíenos un poco esas limitaciones que tienen a nivel de conectividad, sobre todo en estos momentos donde prácticamente todo se volcó hacia la tecnología. Háblenos de esa necesidad que tienen ustedes para que el comercio crezca en materia de conectividad. Bueno, sí, el Internet de banda ancha debería, o sea, en un mercado donde el comercio electrónico se quiere que se desarrolle y alcance niveles altos, se necesita que el país, lo que es el Internet de banda ancha, llegue a todos los rincones del país. Eso ya es un tema de infraestructura, eso realmente no lo abarca la ley de comercio electrónico como tal, porque ya eso es infraestructura de tecnología. Sin embargo, a través de la AIG, pues se han hecho esfuerzos para llegar a lugares remotos, pero todavía queda algo de trabajo que hacer en ese sentido. Panamá, en comparación con otros países, tiene una penetración de Internet bastante alta y comparado con otros países, pero todavía ronda los 65 o el 70%, según estadísticas de la SEP, que es la Autoridad de Servicios Públicos. En los mercados donde ya está más desarrollado, prácticamente el 95-99% de la población tiene acceso a Internet y usa Internet de banda ancha todos los días y hacen compras en línea casi todos los días. Ese no es el nivel donde está Panamá todavía en ese sentido. Entonces, hace falta eso para que los comercios, los consumidores, pues en todas las áreas del país tengan acceso a plataformas o aplicaciones donde puedan hacer compras o pedidos. Y por otro lado, pues los comercios también necesitan desarrollar más todo lo que es la tecnología alrededor de las transacciones electrónicas para poder desarrollar el comercio electrónico. Y como te mencioné al principio, también está el tema de la bancarización. Las tarjetas de crédito siguen siendo a nivel mundial el medio de pago preferido y más utilizado en comercio por Internet. Han salido ahora nuevas modalidades, pero sigue siendo importante la tarjeta de crédito y que exista una población bancarizada para que se pueda desarrollar el comercio electrónico. Ok, ¿cuáles son esas políticas públicas que se han creado para entender, entender al comercio electrónico como uno de los ejes de desarrollo económico del país? Bueno, sí, como te dije, el marco legal tenemos la ley 51 del 22 de julio de 2008, que es la ley de comercio electrónico, y existe un decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo número 24 del 2019, donde se le da validez al comercio electrónico y a los contratos electrónicos para efectos comerciales. En esa ley, el espíritu de la ley es bastante abierta. Busca casualmente motivar tanto a comercios como a consumidores a hacer uso de la tecnología para hacer actividades comerciales. Y en ese sentido, la ley no tiene muchos requisitos, no hay muchas trabas. No se necesita, por ejemplo, una licencia o un permiso especial para vender por Internet. Los requisitos más bien son requisitos básicos y obligaciones que debes conocer. Te puedo mencionar algunos. El más importante de todos es trabajar dentro del marco de la legalidad. Y es importante entonces que todas las personas interesadas en hacer comercio por Internet entiendan que el requisito número uno y el más importante es establecerse formalmente como un negocio, que es lo que la ley de Panamá en Panamá exige, ¿no? Todo el que va a hacer actividades comerciales con fines de lucro de manera continua
pues necesita entonces establecerse como un negocio, sacar su aviso de operación y tener ese permiso para operar. Ese es el primer requisito que debe tener. Entonces, de ahí se derivan una serie de obligaciones y responsabilidades para los comercios que comercializan sus productos o servicios a través de medios electrónicos. Por ejemplo, todo lo que es el tema de la transparencia. Un negocio que quiere usar una plataforma o un sitio web necesita ser transparente con sus usuarios y publicar en ella toda la información de contacto relevante al comercio, de manera que sean datos que el consumidor pueda verificar fácilmente. Entre esos, el número de aviso de operación, teléfono de contacto, correos electrónicos, dirección física, cosa que el usuario pueda verificar esos datos, ya que en el comercio electrónico se interactúa directamente con una pantalla, no con una persona. Entonces, en ese sentido, la ley hace mucho énfasis en la transparencia y que los datos el consumidor los pueda verificar. En ese mismo orden de ideas están los términos y condiciones que el comerciante debe poner a disposición de sus clientes, ¿no? Explicarles exactamente qué es lo que estamos comercializando, cuáles son las formas de pago que vamos a aceptar en esta plataforma, cómo vamos a hacer la entrega del producto y qué sucede en caso de una devolución o una queja, cuál es el procedimiento, cuáles serían los pasos a seguir. Todo eso debe estar detallado en el sitio web o en la plataforma de manera que el usuario lo pueda aceptar o rechazar antes de completar la transacción. Entonces, es importante esa transparencia, que no haya sorpresas para el usuario, pero del lado del consumidor también hay una responsabilidad importante que es educarse y leer a estos términos y condiciones antes de entrar a un sitio que desconoce. Cuando ya tú entras a un sitio web, gana lo que se llama confianza de marcas que ya son reconocidas, pues ya el cliente se siente seguro de poner sus datos y poner su tarjeta de crédito. Pero cuando entramos a un sitio web que no hemos visto nunca, que estamos entrando por primera vez, es importante verificar siempre estos datos, los términos y condiciones y los datos de contacto de la empresa. ¿Cómo estamos en nivel de confianza del consumidor en el comercio hacia el comercio electrónico? Bueno, yo te diría que todavía hay algo de desconfianza y eso es producto de, tal vez, en cierta forma, del nivel de bancarización que tenemos. En esta pandemia hemos sabido de personas que por primera vez se han aventurado a hacer compras por internet por varias razones. Porque no lo habían necesitado antes, por efecto ahora por la pandemia, y también existe una brecha generacional. Hay personas que han tenido este crédito años, han manejado muy bien, pero nunca han tenido la necesidad de comprar por internet. Ya son personas de cierta generación que tienen ya sus hábitos de compra muy arraigados, pero ahora con la pandemia se ha visto la necesidad de usar los medios electrónicos, ¿no? Entonces todavía hay algo de desconocimiento, hay algo de desconfianza, pero pienso que eso se va a ir ganando ahora. Eso es algo que cuando existe una necesidad como la que existe ahora mismo, eso ayuda mucho a que la gente entonces pues tome el medio electrónico como una alternativa y es la manera de aprender, vamos a ponerlo de esa manera. Y al momento en que ellos vayan viendo en que pedir por internet tiene sus ventajas, entonces esa confianza va a ir subiendo. Exacto. Hace poco se daba una situación sobre el tema del servicio por internet, sobre todo para el servicio de transporte, una polémica, y decían algunos representantes de estas empresas electrónicas, decían, bueno, lo que pasa es que en Panamá llegó la tecnología y la innovación antes que las normas y las leyes. ¿Cómo han mejorado o qué adecuaciones han hecho ustedes a esas normas y qué falta por adecuar para que no exista este roce entre los servicios comunes y la innovación y la tecnología que viene entrando al país? Bueno, yo te diría que hace falta también es algo de docencia a nivel de todas las instituciones gubernamentales y autoridades competentes, que juegan un papel dentro del comercio electrónico. Como te mencioné al principio, el comercio electrónico es un medio, no es una actividad en sí misma,
porque a través del comercio electrónico se pueden comercializar hoy en día servicios de transporte, servicios médicos, venta de autos, bienes y raíces, y cada una de esas actividades tiene leyes específicas y autoridades competentes específicas en ciertos casos. Entonces, falta más bien es que todas las autoridades competentes tengan este conocimiento del papel que juegan dentro del comercio electrónico, de que entiendan que el comercio electrónico es un medio, pero que la actividad comercial sigue siendo la misma, los derechos del consumidor siguen siendo los mismos, en muchos casos, ¿no? Entonces, el hecho de que una actividad comercial se haga a través de Internet no los excluye a ellos de ejercer su autoridad como autoridad competente. Entonces, te diría que más bien es esa docencia la que hace falta. Porque la ley de comercio electrónico establece claramente que las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones pueden inspeccionar, supervisar y controlar cualquier actividad comercial que se esté dando independientemente del medio a través del cual se realiza. Exacto. Actualmente vemos cualquier cantidad de páginas de venta, quizás venta por redes sociales, Facebook, la mayoría. ¿Cómo se maneja esto y cuáles son los requisitos? ¿Cuándo una actividad de esta debe ser registrada y cuándo puede hacerse libremente? Porque sabemos que por Facebook generalmente se comercializa de todo. No necesariamente son empresas, sino son particulares. ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo se maneja esto? ¿Y cuándo yo como comerciante debo inscribirme o reconocerme como una empresa? Bueno, es exactamente igual como cuando es el comercio tradicional. Y esto es fuera de la ley de comercio electrónico. Esto tiene que ver más con la ley que creó el aviso de operación, pero te puedo decir por conocimiento que esa ley establece comercios de una sola persona o de menos de 5 empleados que se dediquen a revender o a hacer productos que son elaborados mayormente a mano y no son producción en masa, no necesitan un aviso de operación. Las empresas ya que sí están comercializando tienen más de 5 empleados y están haciendo actividades comerciales constantes, ya pues deben establecerse como empresa. Entonces eso aplica igual tanto para el comercio electrónico o el comercio tradicional. En ese punto de las redes sociales que abordaste, sí te quisiera mencionar algo que es importante entender del lado del consumidor. Una red social no es un sitio web de un comercio, eso es una plataforma cuyo dueño no es la persona que está haciendo publicaciones ahí. Eso es una plataforma para personales, donde la persona entonces publica información personal de venta. Esto viene a ser como lo que antes se conocía, antes del Internet se conocían como los clasificados, ¿no? Alguien podía pagar un anuncio en el periódico y anunciar: estoy dando clases de inglés, o clases de guitarra, o estoy vendiendo mi auto. Y ponía sus datos de contacto y entonces algún consumidor pues hacía el arreglo para el pago y la entrega del producto. Bueno, la precaución que se tenía en ese medio, que todavía existe de los clasificados, es la misma precaución que debe tener todo consumidor cuando entra a una red social. Entender que esa red social no es el sitio web de un comercio, es una red pública donde hace anuncios, y entonces deben tener esa precaución, ese cuidado. Por el lado de si necesitan aviso de operación o no, aplica lo mismo que dice la ley, ¿no? Dependiendo del tamaño del comercio y de la actividad comercial, necesitan tener permisos. Por ejemplo, la venta de alcohol necesita una licencia especial para vender ese tipo de productos. Eso no cambia porque lo estés vendiendo por internet, se mantiene igual. Para finalizar, licenciado, háblenos eso, coméntenos los requisitos básicos exigidos por la Ley de Comercio Electrónico que debe cumplir un emprendedor o las personas que estén interesadas en ingresar a este tipo de negocio. ¿Cómo no? Te puedo hacer un resumen, te lo puedo resumir en 5 pasos, 5 requisitos básicos. En la ley no lo vas a encontrar tan resumido,
Pero para eso estamos nosotros acá, siempre para orientar, pero te voy a hacer un resumen en 5 puntos. El número 1, como mencioné, sacar el aviso de operación o establecerte como negocio formalmente. Siempre operar dentro de la legalidad. Ese es el primer requisito importante y básico. El segundo apunta al tema de la transparencia, que es publicar en tu plataforma los datos de contactos que sean verificables para que el usuario pueda, valga la redundancia, verificarlos antes de realizar alguna transacción. En el tercer lugar están los términos y condiciones, donde debes explicarle a tus clientes o potenciales clientes qué tipo de empresa eres, qué estás comercializando, cómo van a ser las formas de pago, cómo van a ser las entregas, en qué tiempo y en el caso de una devolución, cómo va a ser el procedimiento. Por otro lado está una parte que sí es un poco más compleja, que es el tema de las políticas de privacidad. Cuando alguien compra por internet, invariablemente necesita dar información personal, ya sea su nombre, su cédula, su número de teléfono, dirección, correo electrónico. Esos son datos personales que no deben usarse por parte de los comercios para crear bases de datos y venderlas y comercializarlos, a menos que el cliente haya dado su autorización. Entonces, cuando las personas van a utilizar medios electrónicos, los comercios, deben crear un documento que se llama de política de privacidad para explicarle al usuario cuáles son los datos que le van a solicitar, qué van a hacer con ellos, cómo los van a resguardar, qué tipo de mecanismos de seguridad están utilizando para las transacciones. Entonces, esto va casi unido con los términos y condiciones, y tanto las políticas de privacidad como los términos y condiciones son documentos que el cliente debe aceptar o rechazar antes de poder realizar la transacción. Y por último está el tema de si el sitio web está habilitado para aceptar pagos en línea, está el tema de los procesadores de pago. El comercio debe contratar el servicio de un procesador de pagos que esté certificado por las marcas internacionales. Hay una certificación internacional que se llama PCI, que lo establecen las marcas como de las tarjetas de crédito principales que conocemos. Y los bancos que van a aceptar los depósitos, pues también tienen que aprobar ese procesador o ese prestador de servicios de pagos en línea. Entonces, esos son los 5 requisitos básicos. Obviamente hay mucho más que podríamos explicar. Para eso estamos aquí a disposición de la ciudadanía en la Dirección General de Comercio Electrónico. Cualquier duda o cualquier tema que quisieran ampliar, aquí con mucho gusto los podemos ayudar. ¿Tiene algún costo este proceso? ¿Alguna requisito que tenga que pagar el interesado? Gracias por la pregunta. No hay ningún costo en esto en lo absoluto. Más bien, estos son conocimientos básicos que deben tener, porque son responsabilidades que van a adquirir al momento de desarrollar su actividad comercial a través de Internet. O sea que más bien es que deben conocerlo para que en el futuro, si hay alguna situación, pues ellos puedan demostrar que han cumplido. Pero eso no tiene ningún costo para el comerciante en lo absoluto. Más allá de tal vez el aviso de operación, eso sí, y los gastos que abrir un negocio implica, pero más allá de eso.